El suelo fino tiene una característica de que si está en estado, vamos a decir, seco, tiene una consistencia, pero si le agregamos agua, esta consistencia va a cambiar. Es decir, el suelo fino es muy sensible al agua. Tanto así que en la presencia del agua ha cambiado su condición y posiblemente de ser un material tal vez firme o con ciertas condiciones no plásticas o deformables, bajo la presencia del agua se genera esta deformación, este suelo que se puede formar. Principalmente esto se da por la fracción coloidal. En este video lo que vamos a ver es el análisis de esto que le estamos llamando consistencia de un suelo, propiedad válida para los suelos principalmente finos o con pocas partículas gruesas. El tema que vamos a estar viendo se refiere a la plasticidad del suelo. Es una propiedad de los suelos principalmente finos, es decir, estamos hablando de limos y arcillas. Claro, también puede haber combinaciones de limos y arcillas de entre ellos, o tener alguna fracción de suelo grueso, pero lo principal que gobierna sus propiedades son los suelos finos. Como se había comentado, esto de la plasticidad se da principalmente por la fracción coloidal, ¿sí? Además de esa capa que tienen los suelos, principalmente las arcillas, que es la capa de agua absorbida, eso también da influencia sobre esta condición de la plasticidad en el suelo. Y como vimos en el primer video, el suelo va cambiando de consistencia y entonces tiene, debidos a cambios de humedad, se genera este cambio de consistencia. Claro, la transición de un cuerpo tal vez sólido a un cuerpo casi semilíquido, como una suspensión, se va dando gradual, es decir, no es inmediata de un estado a otro. Por lo tanto, se estableció algo que se conoce como límites de consistencia. En un inicio, estos límites de consistencia los estableció el ingeniero químico y agrónomo Atterberg. Por ello, en varios libros, algunos manuales, aún se les conoce como límites de Atterberg, en honor a quien los estableció. Actualmente ya se habla mucho más sobre límites de consistencia. Esto es lo que encontró Atterberg, que conforme va aumentando, hablando en esta gráfica de abajo hacia arriba, en cuanto va aumentando el contenido de humedad, cambian los estados físicos del material fino. Entonces podemos iniciar, por ejemplo, en un estado sólido y llegar, como se ve en la parte superior, a un estado líquido. Estas transiciones, Atterberg las fue dividiendo en límite de contracción, límite plástico y límite líquido. Estos cambios, a final de cuentas, los límites de consistencia son contenidos de humedad. Eso es lo que son los límites de consistencia, y esto es solamente para llevar una cierta nomenclatura sobre de ellos. Pero todo esto ocurre de una forma gradual. Por lo tanto, lo que obtengamos de valor de límite líquido, límite plástico o límite de contracción, que son contenidos de humedad, no quiere decir que exactamente en ese contenido de humedad cambia la consistencia. No, muy cercano a ellos es cuando está cambiando la consistencia. Por eso son fronteras, ¿ok? Pero no son fronteras exactas, sino próximas a los cambios de consistencia. En este video vamos a hablar sobre el límite líquido, por eso lo pusimos como es la parte 1. Después vendrá otro video en el cual viene el límite plástico, y después vendrá otro video donde vengan algunas propiedades plásticas del suelo, y con eso aproximarnos a la clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, conocido por sus siglas SUCS. Vamos a hablar sobre el límite
sobre el límite líquido. Para ello, en el laboratorio usamos un instrumento llamado copa de Casagrande. ¿Por qué lleva este nombre? Pues es el apellido de la persona que lo inventó. El ingeniero Arthur Casagrande, discípulo de Carl von Terzaghi, es quien inventa este ingenioso equipo para determinar el límite líquido. Pero lo primero es lo que estableció Atterberg, es decir, primero es los límites de consistencia que establece Atterberg y posterior se inventa este aparato para determinarlo. Ahorita de forma general lo vamos a ver y después ya explicamos más el funcionamiento. Es un aparato, repito, ingenioso, tiene todas sus medidas estandarizadas, cuenta con un sistema de biela y manivela, una copa metálica. El sistema de biela y manivela permite elevar la copa a una cierta altura. Ahorita no me voy a centrar mucho en esto, más adelante ya vamos a tomar las condiciones. Se usa un ranurador para hacer una ranura y ahorita vamos a ir explicando cada uno de ellos. Aquí vemos, por ejemplo, del lado izquierdo podemos observar que cuenta con un contador. Se deben de contar cada vez que la copa se eleva a una altura y cae, le da un golpe al suelo y se deben de contar los golpes. Ahorita vamos a ver para qué. Hay un ritmo de golpes, ¿sí? Y ese ritmo es de 2 golpes por segundo. Debido a la manipulación del operador, puede ser que ese ritmo no lo conserve y entonces el instrumento que está de su lado derecho tiene un motor, el cual permite llevar ese ritmo de 2 golpes por segundo. Y ahorita igual vamos a hablar más a fondo de eso. Eso nada más era para el contexto general de este aparato. ¿Cómo hacemos la prueba? Necesitamos preparar al suelo. Si fuera necesario, le vamos a agregar agua. Si fuera necesario. ¿Para qué? Para generar una pasta plástica pero no pegajosa, que me permita colocarla en la copa. Ahorita vamos a ver en otras imágenes cómo sería esta operación. Hay suelos que tienen una humedad mayor al límite líquido y por lo tanto para iniciar mi prueba tengo que hacer lo contrario, quitarle humedad, cosa que es más complicado, ¿sí? Es mucho más sencillo ir aumentando gradualmente la humedad que quitársela. Muy bien, ya tenemos preparada la muestra de suelo para colocarla en la copa de Casagrande. Observen que no se llena la copa, casi se genera una superficie horizontal, más o menos, ¿sí? Entonces no se llena la copa. Muy bien, ya lo tenemos así colocado. Ahora lo que sigue es generar unos taludes, es decir, esos taludes se los voy a generar haciéndole un corte. Para ello voy a usar unos ranuradores. El del lado derecho se llama ranurador plano. Lo empleo en suelos plásticos, por ejemplo, arcillas o limos que tengan cierta plasticidad. Este ranurador lo que hace es cortar al suelo, es decir, lo tomo con la mano, al centro yo lo manipulo de manera radial y hago un corte. Ahorita en una fotografía lo van a ver. Entonces, el ranurador plano es para suelos plásticos y lo que hace es cortar al suelo, pero hay suelos finos que tienen poca plasticidad, por ejemplo los limos. Algunos limos tienen poca plasticidad. Recordar que el limo en realidad lo que es un polvo de roca, ¿sí? La arcilla es algo muy diferente. La arcilla se genera por reacciones físico-químicas, es decir, el material arcilloso no tiene nada que ver con la roca que le dio su origen. Una buena parte de las arcillas, algunas vienen de ceniza volcánica, por ejemplo. Otras vienen de reacciones químicas del mármol. Entonces cambia. Entonces, una arcilla es un producto de reacciones físico-químicas. El limo es por efectos de intemperismo y erosión, se va generando un material cada vez más pequeñito, casi como si fuera un polvo, y entonces el limo también lo conocemos como polvo de roca. Debido a ello no tiene tanta plasticidad, entonces no puedo usar el ranurador del lado derecho.
no lo va a poder cortar. Lo que hago es un ranurador llamado curvo. El ranurador curvo es el que está de su lado izquierdo. Este ranurador no corta el suelo. Lo que va a hacer es que debo de pasarlo poco a poco, una vez, dos, tres, las necesarias, y lo que hace es separar. Separa al suelo para generar los taludes. Ahorita vamos a ver de qué geometría tiene que quedar. Entonces, repito, ranurador plano, suelos plásticos, lo que hace es cortar al suelo. Ranurador curvo, para suelos con poca plasticidad, por ejemplo, arenas finas que no tienen tanta plasticidad, uso el ranurador curvo. El ranurador curvo no corta el suelo, lo que hace es que lo separa. Muy bien, esta es la geometría que debe tener la ranura. Se generan unos taludes a un ángulo interior de 60 grados, la altura del talud tiene que ser de 8 milímetros y la separación entre los taludes de 2 milímetros. No hay que preocuparse por esta geometría. El ranurador propiamente te lo va a dar. Lo podemos ver en la punta, el del lado derecho, o la geometría que tiene el del lado izquierdo. Así es como queda. Ahora lo que hay que hacer es hacer fallar por esfuerzo cortante a esos taludes. ¿Cómo lo voy a hacer fallar? A base de golpes. ¿Ok? A base de golpes lo voy a hacer fallar. Entonces, con el sistema de biela y manivela, se eleva la copa, ya tiene el suelo adentro, como aquí está, ya tenemos ahí el suelo, se eleva 10 milímetros. Si no fuera esta altura, se puede hacer con los tornillos que están en la parte superior, se pueden hacer los ajustes necesarios para que exactamente pueda caer a la altura de 10 milímetros y gracias al sistema de biela cae por peso propio y golpea la base endurecida. Esto se tiene que hacer a un ritmo de 2 golpes por segundo. ¿Qué pasaría si lo hacemos a mayor velocidad? Bueno, no va a fallar por esfuerzo cortante. Si yo lo hago esto más rápido, entonces falla por vibración y no tiene nada que ver el esfuerzo cortante. Ahora, ¿qué pasa si lo hago más lento? Permito el remoldeo del suelo, es decir, que recupere. Hay algo que se llama tisotropía de las arcillas, es decir, que debido al remoldeo pierde resistencia al esfuerzo cortante, pero si lo dejo reposar al suelo, recupera esta resistencia al esfuerzo cortante. Es una propiedad de las arcillas, repito, se llama tisotropía. Bueno, si lo hago muy lento, permito eso. Entonces, para que fluyan los taludes por esfuerzo cortante, necesariamente necesito el ritmo de 2 golpes por segundo. Por eso algunos aparatos tienen lo del motor para llevar este ritmo. Lo interesante de este aparato que inventó Casagrande es que cada vez que golpeas al suelo contra la base endurecida, le transmites a los taludes un esfuerzo cortante de 1 gramo por centímetro cuadrado. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si nos regresamos a lo que dice Atterberg, él dice que cuando el suelo tiene una consistencia cercana al límite líquido, su resistencia al esfuerzo cortante es de 25 gramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si esos taludes fluyen cuando tenga una resistencia de 25 gramos por centímetro cuadrado, la humedad que tiene el suelo que coloqué está muy próxima al límite líquido. Si nosotros cada vez que golpeamos le transmitimos un esfuerzo cortante de 1 gramo por centímetro cuadrado, por lo tanto, si la ranura fluye a 25 golpes, debe de ser indicativo a que fluyó por un esfuerzo cortante de ¿qué? 25 gramos por centímetro cuadrado. Entonces la humedad que tiene el suelo en esa condición es próxima al límite líquido. Así es como deben de fluir los taludes. Ahora, no debe cerrar toda la ranura, no. Debe cerrar mínimo media pulgada.
siendo más estrictos 12.7 milímetros. Si ese fuera el caso, tomo una muestra de donde cerró y le determino su contenido de humedad. Y ese contenido de humedad, ¿qué va a ser? El límite líquido. Claro, es muy difícil que exactamente le coincidamos a los 25 golpes. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda el procedimiento de Casagrande? Bueno, ensaya al suelo con diferentes humedades y en cada una de ellas genera que se cierre la ranura, lo que había comentado, media pulgada, determínale su contenido de humedad y vuelve a ensayar con otro contenido de humedad. Para llevar este control, este nada más es un criterio, ¿ok? No quiere decir que estrictamente deba ser así, pero es una manera de trabajar. Por ejemplo, preparo mi muestra de suelo, le coloco o le quito humedad, lo coloco en la copa, le doy sus golpes, los cuento y cerró con 44 golpes. Bueno, estoy en el rango de 40 a 50, tomo una muestra y le determino su contenido de humedad. Todo el suelo lo recupero, lo mezclo con el suelo que me sobró, le agrego un poco más de agua. Hay que tener mucho cuidado, hay suelos que drásticamente cambian su consistencia con poco incremento de humedad. Hay otros que necesitan más agua para cambiar su consistencia. Homogenizo, vuelvo a hacer todo el procedimiento en la copa y ahora cerró con 31 golpes. Bueno, estoy de 30 a 40 y así me voy. Repito, es más fácil aumentarle la humedad que quitársela. Muy bien, ya tengo toda esta información. En cada una de ellas determiné su contenido de humedad y el número de golpes con los cuales cerró la ranura. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora lo que vamos a hacer es determinar por medio de una gráfica el límite líquido. Esta gráfica se hace un espacio semilogarítmico. El espacio logarítmico va a ser el número de golpes y el espacio aritmético el contenido de humedad. Por ejemplo, que estos fueran los resultados de una prueba. Contenido de humedad y número de golpes. Como pueden observar, mientras menor sea el número de golpes con los cuales cierra la ranura, aumenta el contenido de humedad. Bueno, si esta información está bien, este procedimiento está bien, más o menos quedan alineados los puntos. Entonces tengo que ver la tendencia que me generan estos puntos y eso lo hago con una línea recta. Aunque sea una línea recta, le vamos a llamar curva de fluidez. Ese es el nombre que lleva esta línea recta. Muy bien, entonces ya tengo la tendencia. ¿A qué golpes va cambiando la humedad del suelo? Y va cerrando la ranura estandarizada para cada uno de ellos. Si regreso al concepto de Atterberg, entonces dice que la resistencia al esfuerzo cortante es de 25 gramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué busco en esta gráfica? Pues busco 25 golpes y donde corte con la con la línea de tendencia, ¿qué voy a obtener? El límite líquido. Y esa es la manera, para no preocuparnos de estar tratando de exactamente atinarle a 25. Más adelante veremos otra fórmula en la cual cerrando la ranura en un cierto rango de golpes se puede determinar de manera aproximada el límite líquido. Pero este es el procedimiento que hacemos para determinar el límite líquido con la ayuda de la copa de Casagrande.